Cuando quieras, Leandro, ya estamos en horario, ¿eh? Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Diego y a toda la comisión de FAC por esta invitación. Voy a presentar un caso que fue una de nuestras peores pesadillas, digo nuestras, porque cuando se trata de esto siempre es un grupo y estamos ahí todos involucrados. Bien, esto ocurrió en el año 2016. Se trata de un paciente de sexo masculino de 46 años, con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y tabaquista, que tenía como un antecedente un año antes, en 2015, una angioplastía a arteria circunfleja y a la rama diagonal con stent metálicos en el contexto de un infarto ínfero-posterolateral. En ese momento, que fue en otro instituto, no fue en el nuestro, se constató la descendente anterior ocluida crónicamente en tercio medio y no se hizo nada en esa arteria. Anduvo bien el paciente varios meses y 20 días antes de la internación comienza con angina progresiva, clase funcional 2. El paciente en ese momento fue evaluado con un ecocardiograma que, más allá de la hipoquinesia ínfero-posterior y una fracción de eyección de 45%, no presentaba otra alteración de jerarquía, solo un poco dilatado el ventrículo y la aurícula. En ese momento su médico cabecera le pide un SPECT. La prueba ergométrica de ese SPEC es positiva por angina IST a 12 METs, un doble producto de casi 24.000 con extracistol ventriculares frecuentes, y en las imágenes se observaba una moderada isquemia anteromedial y anteroapical. En ese contexto es sometido a una angiografía. Aquí vemos la coronaria derecha. Esta es la coronaria derecha, esta se hizo por vía radial. Se puede ver que no tiene alteraciones de jerarquía, solamente la descendente posterior tiene varias lesiones en su segmento medio y distal. En esta proyección oblicua derecha se puede ver la coronaria derecha, como recién les comenté, y se puede ver importante circulación colateral casi grado 3 de la descendente anterior, casi hasta su sitio de obstrucción. Aquí se ve el stent hacia la rama diagonal y aquí se ve el stent hacia la arteria circunfleja, que habían sido implantados un año antes. La coronaria izquierda, el tronco de la coronaria izquierda que está aquí está muy bien. La arteria circunfleja tiene el stent en este lugar aquí, está muy bien, que se colocó un año antes, y una lesión aquí en esta bifurcación de las ramas obtusa marginal y ventricular. Y aquí se puede ver la rama diagonal con un stent implantado, algo de su expandido el stent en el segmento proximal y con una restenosis focal que parece ser significativa. En esta proyección se ve lo mismo, arteria circunfleja, descendente anterior que está ocluida, y la rama diagonal que sale para adelante con una restenosis en su segmento proximal, que aquí se ve que es significativa. Esta es una proyección craneal donde se ve mejor la rama diagonal, el stent, la restenosis. Esta es la descendente anterior que está ocluida crónicamente y se ve aquí algo del lecho distal que se ve más que nada, como vimos recién, desde la coronaria derecha. Esta es una proyección bastante similar. Muy bien. Entonces, luego de esta intervención, nosotros nos propusimos intentar recanalizar la oclusión total crónica de esa descendente anterior, tratar, por supuesto, la restenosis de la diagonal, que creíamos que era digamos, la causa de su problema actual. Tenemos que, obviamente, resolver la bifurcación. Para eso planteamos un doble acceso, radial y femoral, utilizando un catéter guía de 6 French. Bueno, cuerdas floppy o cuerdas, para los que no son de hemodinamia, cuerdas que son más blanditas para la rama diagonal, y después cuerdas más blandas y más duras para tratar de resolver esa oclusión total, utilizando algunos recursos como es la utilización de microcatéteres. Todo esto guiado con ultrasonido intracoronario, ya que se trata de, sobre todo la diagonal, una restenosis que parecía subexpandido. Entonces con eso con la guía del ultrasonido podemos tratar de diagnosticar por qué la restenosis y tratar de implantar bien el stent. Y obviamente que cuando tratamos una oclusión total crónica, el ultrasonido nos puede servir de mucha utilidad. Así es que comenzamos, no fue en el mismo día obviamente, fue posterior al diagnóstico, doble acceso, un acceso femoral que va hacia la coronaria izquierda con un catéter de 6 French, ahí vemos lo mismo que recién, y simultáneamente hacemos una inyección desde la coronaria derecha para ver bien el lecho distal de la descendente anterior, que es lo que nosotros queremos llegar a alcanzar. La decisión de tratamiento de esta oclusión total fue básicamente porque veíamos que era una oclusión corta y que tenía ciertas características anatómicas que nos parecía que podíamos tener éxito.
vamos con una cuerda que se ve aquí hacia la rama diagonal y con cuerdas sucesivas, acá es solamente una cuerda ya de más pesada, más dura, para intentar atravesar esa oclusión total. Acá vemos en este control que no estamos bien en la arteria, se puede ver que estamos afuera de la arteria. Bien, seguimos intentando, utilizando algunas maniobras con el microcatéter, y vemos aquí que llegamos casi hasta la parte distal de la descendente anterior, donde parece ser en este control del doble acceso que estamos en la luz verdadera. Bien, llegado a este punto donde parecía que habíamos reentrado y que estábamos ya en la luz verdadera con la cuerda, tuvimos digamos, hay un recurso que es avanzar el microcatéter, que es un tubito que está aquí, puesto en hasta ese punto, en la parte distal, retiramos la guía, y a través de ese microcatéter uno puede hacer una inyección de contraste que nos permite confirmar que estamos en la luz, en la luz verdadera. Bien, tuvimos esa mala idea, y cuando hacemos la inyección de contraste se ve que el contraste retorna hasta el tronco de la coronaria izquierda. ¿Se ve ahí? ¿Bien? Hasta acá. Eso es porque retorna no por la luz, sino por la pared. Es decir, genera un hematoma desde el segmento distal de la arteria hasta el tronco de la coronaria izquierda. Pocas veces vi esto, en realidad yo nunca había visto esto, había escuchado, pero nunca había visto. Ven cómo se ve hasta aquí, y se ve perfectamente, si lo pueden observar acá, que el hematoma, o sea, eso negro que es el contraste en la pared de la arteria, está por fuera de la luz, porque la luz está donde está el catéter del tronco. El catéter está en el tronco, esa cuerda está en el tronco, y ese contraste está totalmente afuera, es decir, está bien en la pared. Es decir, que se generó un hematoma tremendo desde el tercio distal de la arteria descendente anterior hasta el tronco de la coronaria izquierda. Por supuesto que el paciente empezó con dolor de pecho y todas las condiciones hemodinámicas que esto implica. Nosotros en ese momento, por supuesto que, esta es otra imagen donde se ve aquí en otra inyección, que se ve que la luz del tronco está permeable, pero que por encima hay toda una sombra negra que es el hematoma. Afortunadamente no se ocluyó aquí el tronco ni el tercio proximal de la descendente anterior, pero el paciente sí estaba con dolor de pecho, se mantenía estable, pero estaba con dolor. Nosotros en ese momento, por supuesto que cambiamos totalmente nuestros objetivos, dejamos de querer tratar recanalizar esa oclusión total y de lo que teníamos planteado, y fuimos a tratar el vaso que tenía la restenosis, la diagonal, por eso hicimos una predilatación, estamos aquí haciendo. El paciente en ese momento seguía con dolor de pecho, pero estaba estable, y colocamos un stent en la rama diagonal. Un stent liberador de medicamentos, por supuesto. Lo posdilatamos después con un valor no complaciente. Este es un control angiográfico donde se ve que esa permeabilidad hacia la rama diagonal está bien, pero observen que ya el tronco se ve bastante más delgado de lo que se veía hoy. Es decir, ese hematoma empezó a comprimir un poco el tronco. Aquí se ve perfectamente también. En ese momento nosotros decidimos hacer un ultrasonido intracoronario que nos permite evaluar desde la luz de la arteria qué es lo que está pasando en la pared. Aquí estamos por supuesto desde la rama diagonal, que también nos sirve para ver la posición y cómo pusimos ese stent. Este es el stent. Yo quisiera ir más rápido con esto, a ver si puedo. Bueno, me parece que no puedo. Bueno, estamos evaluando el stent de la rama diagonal, que está muy bien, y de ahí vamos a pasar al tercio proximal de la descendente anterior y al tronco de la coronaria izquierda. Y vamos a empezar a ver, cuando lleguemos a ese segmento, todo el tremendo hematoma que tiene esa pared. Aquí está bien la posición, se ven dos stents porque era una restenosis, y en el medio la parte de placa que queda haciendo el sándwich. Aquí ya estamos entrando a la descendente anterior, y espero que ustedes puedan ver bien, pero a ver si lo voy a ir frenando. Aquí, todo esto que se ve aquí rodeando a la arteria descendente anterior es todo hematoma. Un hermoso hematoma impresionante. Acá, todo esto que se ve aquí en media luna es todo ese hematoma, que si ustedes lo van a ir viendo, si lo siguen, que es cada vez más grande. Estamos en la descendente anterior todavía. Aquí, miren, todo esto, un hematoma. Aquí, todo esto es todo un hematoma. Ahí ya estamos llegando al tronco de la coronaria izquierda. Aquí, miren, todo esto es todo hematoma en la pared del tercio proximal de la descendente anterior. Se ve aquí todo esto, la luz es esto, de la arteria, y todo esto es hematoma.
Todo esto es hematoma. Que por supuesto está comprimiendo la luz de la arteria. Acá se ve una imagen impresionante, da miedo. Y aquí ven cómo se va adelgazando la luz, se va afinando la luz. Bien, todo esto es el hematoma que está comprimiendo, ya estamos en el tronco de la coronaria izquierda. Ahí está entrando la circunfleja, y lo que viene es tronco. El hematoma es, aquí se ve, miren, esto es la luz del tronco, esto aquí está entrando justo la circunfleja aquí, y todo esto que se ve aquí es todo el hematoma. Aquí, todo esto es hematoma, y esto es la luz. La verdad que cada vez que lo veo me da miedo. Tremendo Aquí, la miren, imagen. esto es la luz de la arteria y todo esto es el hematoma. Bueno, una vez, esto es nada más que una foto que es la voy a pasar de largo porque para no, aquí, solamente me tengo en esta, acá se ve muy bien. Esto es la luz de la arteria descendente anterior y esto que está aquí en media luna es todo el hematoma. Esto es lo mismo, ya casi en el tronco, todo esto es el hematoma que le mostraba. Y aquí también. La luz es esto nada más y todo lo que está aquí es todo hematoma en la pared. Bueno, por supuesto que esto no lo podíamos dejar así, el paciente seguía con algo de dolor de pecho, afortunadamente estaba compensado hemodinámicamente, entonces colocamos un stent que lo dirigimos hacia la rama diagonal, un stent de 4.0 por 33, luego lo posdilatamos, aquí estamos haciendo un overlap con el stent colocado en la rama diagonal, y este es el resultado final. Donde ya se ve bien, afortunadamente la circunfleja no sufrió, no hubo ningún problema en la circunfleja, y quedó permeable todo lo que es tronco de la coronaria izquierda y rama diagonal. Bueno, no voy a pasar todo el ultrasonido, pero hicimos nuevamente ultrasonido de la rama diagonal para ver toda la posición, y sí se ve que en la parte distal donde estaba ese hematoma está todo cubierto con el stent y tiene una luz, una buena luz el stent implantado. Aquí, les muestro aquí la foto, esto es lo que es el hematoma, la parte distal, el hematoma aquí, este es el tronco de la coronaria izquierda con el stent, y el hematoma queda ya prácticamente desafectado de la luz aquí. Fíjense que aquí ya ha mejorado mucho, tiene mucho menos hematoma, eso es por la apertura de la luz por el stent. El paciente evolucionó favorablemente, afortunadamente no hizo elevación enzimática y se pudo ir de alta al otro día. Este es el resultado final, quedó por suerte muy bien, y como habíamos pensado, el objetivo que habíamos tenido, solamente obtuvimos tratar la restenosis de esa rama diagonal. Como mensaje final, para la parte más técnica, evitar el control angiográfico del lecho distal con un microcatéter si no se está extremadamente seguro de estar en la luz verdadera, y de hecho si uno está seguro de estar en la luz verdadera, no tiene por qué hacer ese control, por favor. El ultrasonido obviamente que nos permite evaluar la luz verdadera y las complicaciones del tratamiento en las oclusiones totales, y reconocer las complicaciones es lo más importante para poder evaluar tratamientos y opciones. Nada más. Bueno, no, excelente caso, Leandro. La verdad que yo no había visto tampoco. He visto hematomas, pero no había visto uno tan extenso de esa característica, ¿no? A mí me surgen 30.000 millones de preguntas, pero bueno, la idea es darle lugar a los invitados como panelistas, así que les abro el micrófono o abran el micrófono a ustedes, Martín, Verónica, Fabio, Miguel, a ver qué opinan sucintamente de este caso clínico, me ha parecido muy interesante. Así que Bueno, los dejo a ustedes. sí, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bueno, Leandro, felicitaciones por el caso y siempre cuesta a veces mostrar las complicaciones, así que doble felicitación. Eh, yo coincido que hay que tratar de no inyectar por el micro, lo que hay que hacer es esperar a tener retorno, quizás aspirar un poquito y si retorna sangre es un buen indicador y eso es lo que sugieren los expertos en CTO. Una vez establecida la complicación, que la resolvieron bien, por supuesto, yo quizás hubiera hecho algo diferente. Lo primero es avisar a cirugía, ¿no? Es un paciente de 46 años que te está colapsando el tronco. Lo segundo es poner una cuerda en la circunfleja.
Y después, ¿qué haces con un hematoma que realmente es compresivo? Una sería tratar de fenestrarlo, y en eso, si uno dispone, también se puede utilizar un cutting. Esto es teórico, hay que ver si se puede hacer. De todos modos, la resolución del caso fue excelente. Por el momento quedó acá ahí. Buenísimo que le pudieron hacer IBUS, pero personalmente hubiera hecho el IBUS después de tener asegurada por lo menos la circunfleja. No sé si querés comentar algo, Leandro, o Fabio, Verónica, Martín. No, no, sí, yo estoy de sí, acuerdo sí. con lo que dijo. Por ahí, Verónica. en cuanto al comentario que hacía el doctor, entiendo que fueron con un guía 6 French, teniendo una cuerda pasada en luz verdadera hacia el ramo diagonal, que no íbamos a sacar por ninguna circunstancia. Entonces por ahí uno también en ese punto tiene un poco de miedo, porque si se compromete la circunfleja, estamos con un catéter de menor calibre del que quisiéramos. Después, sí, me parece esencial, y lo que se describe siempre, es la utilización de imágenes. Es muy difícil poder calcular el diámetro del stent si no tenés un IBUS previo, cuando ya hay una compresión, pero bueno, uno por ahí puede aproximarlo un poco y ver qué grado de hematoma queda, y después monitorizar al paciente. No sé si la disponibilidad que hay de cirugía rápida en el centro donde está Leandro, pero la realidad es que muchas veces eso no está disponible, incluso en muchos centros de acá de Capital, y me parece que la solución fue impecable. Y obviamente un buen seguimiento después, ir viendo si no es necesaria una nueva imagen también para ver cómo está el estena posicionado en el tronco. Perfecto. Fabio. Bueno, la verdad, Leandro, el caso, yo nunca había visto una disección de ese tipo, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que estar preparado cuando hacemos este tipo de revascularizaciones en OTC para encontrarse con este tipo de situaciones. Me parece que lo resolvieron perfecto. Yo, la verdad que cuando uno ve la imagen de ese tronco que se va afinando, da mucho temor, ¿sí? Está perfecto para el título de la disertación. Lo único que te podría agregar, yo creo que hubiese actuado muy parecido. Nosotros tratamos en la sala por ahí, lo que hubiese mirado es con un eco transtorácico, a ver si me estaba haciendo algún derrame o un tamponamiento por el sangrado. Y lo único que te podría decir es que por ahí, de distinto, es decir, cuando vas saliendo con el micro, quizás podríamos hacer, pensando que la disección arranca desde abajo y es retrógrada, dejar un pedacito de espongostán ahí y salir. Total, esa arteria va a quedar, la DA va a quedar completamente ocluida, el espongostán podría disminuir el poco flujo que tenga eso, y si hubiese cerrado también, es decir, hubiese utilizado también stent para asegurarme el flujo del tronco a la DA, hacia la diagonal. Así que la verdad que te felicito. Sí, yo ahí voy a agregar un comentario. Yo creo que esto fue más que perforación, fue disección retrógrada con hematoma, ¿no? Yo coincido con lo que dijo Miguel de una cuerda, por supuesto, todo con el diario El Lunes, por eso se llama Mi Peor Pesadilla, ¿no? Y lo otro que le quería preguntar al grupo, antes que alguien comente, porque veo que se desconectó, bueno, no lo veo a Martín ahora, en otra situación similar, Leandro, o al grupo de hematomas, ¿qué tratamiento médico sugieren posteriormente? En este caso pusiste stent, creo que la discusión no es tan extensa. No sé si se entiende la pregunta, es decir, el tratamiento del hematoma versus la disección, teniendo en cuenta que en este caso tuviste imágenes para hacer el diagnóstico, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido algunos hematomas, incluso espontáneos, obviamente. Yo creo que, o sea, el hematoma tiene, nosotros fuimos mucho por la luz falsa aquí, entonces por eso es un hematoma un poco engañoso, porque nosotros fuimos generando un poco el lugar donde este flujo llegó de sangre, pero cuando el hematoma es espontáneo, nosotros, o por lo menos si no hay compresión de la arteria, me parece que la reabsorción, generalmente se da la reabsorción del hematoma, y si no hay compresión de la luz, me parece que implantar un stent no tendría mucho sentido. En este caso sí, porque el hematoma estaba realmente comprimiendo la luz y se vio en 10 minutos, 5 minutos, que habrán sido esos, mucho no me acuerdo, pero se ve que angiográficamente pierde la luz, y ahí me parece que tener un scaffold, tener una
una plataforma ahí que mantenga y que sostenga, yo creo que es fundamental, porque no sabemos hasta dónde va a llegar eso. Pero en otros hematomas espontáneos, nosotros hemos dejado sin stent. Lo recuerdo perfectamente, un par de infartos de unas mujeres, me acuerdo. Pero bueno, depende, yo creo que depende mucho de la luz, de cómo está la luz de la arteria. Y me parece que ahí, en ese punto, Diego, la posibilidad de hacer una imagen intravascular, ya sea un OCT o sea un AIWE, es fundamental. Realmente me parece que es fundamental. La pregunta la hago porque muchas veces, sin imágenes, a eso iba dirigida la pregunta, es muy difícil diferenciar un hematoma de otras cosas, ¿no? Y el tema a veces pasa que el hematoma, vos pones un stent creyendo que es una disección y no un hematoma, y el hematoma se exprime para abajo y te extiende la disección, tenés que poner otro stent, te extiende la disección, y es otra gran pesadilla. Yo la he vivido, Miguel te debe acordar de algún casito por ahí. Entonces creo que hacer esa diferenciación con imágenes es fundamental. Y lo otro, en el caso de esos pacientes que no le dejas estén, hay toda una discusión de qué hacer con el hematoma en el seguimiento clínico, ¿no? Si dejarlo anticoagulado o no, dejarlo doblemente antiagregado o no. En el caso de la disección, sí, pero en el caso del hematoma no, porque si no, perdurás el hematoma. Eso también, hay un par de publicaciones interesantes. A eso iba a referir también la pregunta. No sé si quieren hacer algún comentario más. ¿Seguimos? Vamos, ¿quién sigue? Hola, hola. Sigo yo en el orden Sí. de mérito. Sí, así es. ¿Están pudiendo ver mi presentación? Perfecto. Bueno, vamos a continuar con este simposio de mi peor pesadilla, en este caso también durante una angioplastia coronaria. Muchas gracias por la invitación. Brevemente, se trata de un paciente de 50 años, hipertenso y lipidémico, sin otra enfermedad previa, que a comienzo de mayo de este año, esto es muy reciente, presenta un episodio de Angor prolongado en clase funcional 4, consulta tardíamente en otro centro del interior de la provincia de Corrientes, se le diagnostica un infarto anterior evolucionado y se lo deriva para coronariografía, que entra en forma ambulatoria el 16 de mayo del 2022. Durante la coronariografía encontramos enfermedad coronaria 2 vasos, una oclusión crónica de la coronaria derecha y una oclusión de arteria descendente anterior. Nos planteamos en este caso la necesidad de revascularización, obviamente. El primer cuestionamiento que me ha dado después revisando este caso es la conducta que asumimos con este paciente. Había dos conductas posibles. Una era la cirugía bypass coronario, teniendo en cuenta que el paciente tenía 2 oclusiones totales, tenía un bajo riesgo quirúrgico y tenía lechos distales de aceptable calidad. Y por otra parte teníamos la angioplastia coronaria, teníamos oclusiones teníamos predictores de éxito, digamos, oclusiones de corto trayecto, segmentos rectos, ausencia de calcio significativo en las oclusiones. Los CAPS proximal y distal de ambas oclusiones eran bastante claros, y sumado a esto que la oclusión de la DA era probablemente subaguda, entonces nos planteamos como conducta, después de charlar con el paciente, hacer en una primera etapa la descendente anterior. Si teníamos éxito, continuaríamos con una angioplastia de la coronaria derecha, y si no teníamos éxito en revascularizar la descendente anterior, la idea era enviar al paciente a cirugía bypass coronaria. Marcelo, Sí. me están escribiendo si podés mostrar de vuelta la coronaria izquierda, que no se ve bien. Disculpa, Bien, están escribiendo cómo que me no. avisen. Ahora la vamos a ver mejor durante la angioplastia. De ahí se ve la oclusión proximal de DA, y ahí se ve el lecho distal, una oclusión relativamente corta la descendente anterior, la circunfleja no tenía enfermedad. Y lo otro importante es que no había circulación colateral desde la coronaria derecha hacia la DA, o sea que en la táctica de la angioplastia en sí no íbamos a poder contar con el acceso contralateral para ver el lecho distal. Bueno, el 28 de junio del 2022, hace muy poquito, lo citamos para angioplastia coronaria, vino el paciente por ambulatorio, se planeó hacerlo por acceso radial derecho con un guía extra backup 6 French, se parinizó completamente al paciente, se puso el guía extra backup, y la idea inicial fue ir con un microcatéter, un fine cross, y una cuerda, una guía Ranfru, una guía
de punta floppy, porque suponíamos que la oclusión no era de tanto tiempo, y obviamente uno siempre va de menos a más en estos casos. Vemos ahí en esa angiografía cómo la cuerda está insinuándose a través de la oclusión, y estamos cerca de alcanzar el lecho distal del vaso. Sin embargo, no tuvimos éxito con esta cuerda, y logramos el pasaje con una guía Fielder XTA. Intenté avanzar el microcatéter al lecho distal para intercambiar la cuerda, sin éxito. Entonces predilaté la lesión con un balón de 1.5-15 milímetros. Ahí pude avanzar el microcatéter. Fíjense ustedes que ya la guía cambié por una guía Ranthrough. Predilaté nuevamente con un balón más grande de 2.5-15 milímetros, y aquí tenemos el resultado de esa predilatación, una perforación extensa, con pasaje de contraste al pericardio. El paciente relativamente estable, asintomático. Vemos ahí cómo automáticamente, luego de la inyección, avanzo el balón de 2.5 milímetros y lo insuflo proximal a la oclusión para obtener hemostasia. Compruebo la hemostasia que estaba siendo efectiva, entonces esto nos daba tiempo, el paciente estable, realmente sin hipotensión, sin dolor en este momento. Nos daba tiempo a pensar qué íbamos a hacer con esta oclusión. Y acá viene el segundo cuestionamiento, que era si luego de avanzar el microcatéter no debería haber verificado la posición endoluminal de la guía. Eso yo estaba, hasta recién que presentó Leandro Lazar el caso del hematoma por inyección del microcatéter, yo me lo planteé como por qué no lo había hecho, y pensé que tal vez había sido un exceso de confianza, pero bueno, ahora después de la presentación de Leo no tengo claro si deberíamos hacerlo o no. Pero bueno, esto es el segundo paso que me planteé, por qué no verifiqué la posición endoluminal de la guía. A pesar de la insuflación del balón, obviamente seguía perdiendo al pericardio, entonces volvimos a inflar y a hacer hemostasia con este balón, y nos planteamos dos posibilidades para resolver este caso, si es la colocación de un stent forrado o la embolización con coils del tercio proximal de la descendente anterior. En este momento veo que la cuerda está claramente fuera de la arteria, está en el pericardio, entonces no nos quedaba la opción del stent forrado, y sí la embolización con coil del tercio proximal de la descendente anterior, para lo cual nos valimos de la técnica de ping-pong, es decir, dejar este catéter guía con el balón inflado en el tercio proximal e instrumentar la arteria con otro catéter guía en paralelo. Se punza la arteria femoral con un 6 French, se canula con un guía JL en paralelo el ostium de coronaria izquierda. Avanzo un microcatéter distal al balón que estaba haciendo hemostasia, para llevar los coils luego, y obviamente se decide no revertir la heparina porque íbamos a seguir instrumentando el vaso, ¿no es cierto? Entonces se colocan 3 coils, el primero de 5 milímetros, el segundo coil también de 5 milímetros, y un tercer coil de 4 milímetros, y con eso obtenemos la hemostasia, la oclusión del total de la descendente anterior y la pérdida, el cese de la pérdida hacia pericardio. Lo comprobamos en varias proyecciones, estamos muy contentos con este resultado, el paciente continúa estable, le hacemos un eco en la sala con un derrame pericárdico leve, el paciente continuaba normotenso, y lo esperamos en la sala de hemodinamia. A los 5 minutos le hago otra angiografía, y constato un trombo en el origen de la circunfleja, con lo que la cosa empezó a complicarse un poco más. El paciente aquí sí ya se puso hipotenso. Recuerden que además de la oclusión de la descendente anterior tenía ocluida la coronaria derecha, y ahora un trombo en el origen de la circunfleja. Le ponemos drogas vasopresoras, y rápidamente pasamos un acuerdo a la circunfleja, y le implanto un stent farmacológico de 3.5, 18 milímetros, el paciente recupera la presión, se estabiliza nuevamente, hacemos un nuevo control angiográfico a los 15-20 minutos posteriores, continuamos sin flujo en la zona de la perforación, y un resultado angiográfico adecuado en la circunfleja. Entonces le repetimos el eco, tenía un derrame pericárdico leve, o como mucho leve a moderado.
el paciente se hallaba estable, sin necesidad de vasopresores, la extravasación controlada y un derrame pericárdico leve en el eco, lo controlamos en la sala durante 20 minutos y decido trasladarlo a la unidad coronaria sin punzarle el pericardio. Al llegar a la unidad coronaria, ni siquiera llega a hacerse el electrocardiograma de ingreso a la sala, yo lo acompaño, el paciente disnea clase funcional 4, sudoración, bradicardia, hipotensión rápidamente progresiva, disociación electromecánica, se inician maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras lo reanimamos le repetimos el eco, tenía un derrame pericárdico leve, le punzo lo mismo el pericardio, luego drenar 110 mililitros de líquido hemático, pero sin embargo, esto que era una pesadilla se vuelve una realidad, y el paciente se produce el óbito, y bueno, y estos son los puntos que yo me planteé, como le decía durante la presentación. Uno siempre revisa cuando le va tan mal en un caso, en un paciente, sobre todo un paciente joven de 50 años. Revisé las tres cosas que me planteo hoy, que son las que planteé durante la presentación, y que ustedes pueden discutir o discutir algunas otras cosas en el caso también. Es la decisión de angioplastia en este paciente por sobre la cirugía, si hay que verificar o no la posición intraluminal de la vía coronaria a través del microcatéter, y si siempre, yo creo que sí, después de este caso, hay que punzar el pericardio cuando uno tuvo esta complicación, por más que el derrame pericárdico no sea significativo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ¿qué caso? Para aclararle a la gente que no es hemodinamista, vale destacar que justamente estas presentaciones son de la vida real, ¿no? O sea, tenemos muchísimos problemas dentro de la sala de hemodinamia, y el problema a veces no es tenerlos, sino tratar de resolverlos. Y el que no ha tenido este tipo de complicaciones porque nunca ha hecho hemodinamia, porque todo lo que... Bueno, da la casualidad que los dos primeros casos, sin saber, pues nadie sabía que iban a presentar, son de oclusiones totales crónicas, es decir, que ya es un capítulo muy complejo para el intervencionismo y tiene un rango de complicaciones muy importantes. Bueno, a los panelistas que quieran abrir la discusión, abro yo, la abren ustedes. Ahí vi que Miguel preguntó, calculo que haber sido en el inicio de la presentación del caso clínico, datos de la función ventricular y viabilidad, si lo tuvieron en cuenta o no, a la hora de la planificación estratégica en la recanalización. No sé si querés comentar eso, Marcelo. No, y después... la función ventricular, yo no puse muchos datos clínicos porque era más que nada el caso para presentar complicaciones técnicas, ¿no? Pero el paciente tenía una función ventricular conservada y datos de viabilidad no lo consideramos en este caso. Nos pareció que un paciente joven de 50 años con oclusión de 2 vasos coronarios epicárdicos principales merecía la revascularización, digamos. Sí, sin duda. La pregunta apuntó al auditorio de cardiólogos clínicos que pueden estar escuchando. Obviamente, el tener función sistólica conservada nos habla de que tiene miocardio viable. La verdad que sorprende esta perforación porque es en la zona de la oclusión. Entonces, fue absolutamente inesperado y creo que difícil de predecir. Si no entendí mal, no le suspendieron la heparina. No le suspendimos la heparina. Perfecto. Una de las cosas que cuando uno decide suspender la heparina y revertirla con protamina, cuando en el caso de una perforación estamos hablando, una cuestión que puede ocurrir, de hecho me ha pasado, es que se te trombosa el catéter guía, la circunfleja, un desastre. Entonces, copiando a los neurointervencionistas, lo que nosotros hacemos es colocamos un lavado presurizado sin heparina en el guía que mantenga flujo, y de esa manera podés seguir trabajando sin necesidad de administrar más heparina, y por otra parte de tener la tranquilidad que no se va a trombosar. Por lo demás, coincido plenamente con todas tus observaciones y agradezco el caso que has presentado. Yo le hago una pregunta, no sé, yo me planteé la causa de muerte de este paciente, si bien una perforación uno piensa se murió taponado, pero en ningún momento tuvimos derrame pericárdico más que leve o leve a moderado, y lo que drené fue muy poco. También me planteé la posibilidad que
que haya hecho una trombosis aguda al stent de la circunfleja, digamos, porque de esa manera tenía tapada la VA, tapada la derecha, se hizo una trombosis aguda a la circunfleja, explica también un poco. Yo creo eso, Marce. Para mí esto no fue una complicación de la perforación fue resuelta rápidamente, era chica, no era tan grande tampoco, y fue bien resuelta. Para mí acá hubo una complicación trombótica de, ahí no sé si intraesteno, en el tronco, por algo hizo ese coágulo en la circunfleja, tenía solamente una cuerda pasada y te hizo semejante problema. Para mí hay algo protrombótico que se generó o que el paciente tenía, no sé, pero para mí fue por ahí el óbito, ¿no? No creo que haya sido por la perforación, para mí no pasó por ahí. Perfecto. Sí, coincido, debe haber habido una trombosis. El flujo hacia la DEA empieza a estar lento, es un factor protrombótico la embolización. Me parece que por ahí se tapó el tronco. Lo que te iba a preguntar, Marcelo, cuando pasan el balón 1.5, ¿hacen un control ahí y se veía y después pasan el otro balón o No, también viste que en estas cosas uno por ahí tiene un exceso de confianza y yo hasta el momento que vi la perforación yo estaba muy confiado que estaba en la luz y realmente dilaté el balón con el balón 1.5, pasé el microcatéter, cambié la guía coronaria y me fui directo con un balón de 2.5 con la idea de colocar el stent y salir de la sala. Pero bueno, evidentemente, después el balón 1.5 hubiera sido de muy buena práctica hacer una angiografía para corroborar de que estábamos en luz. Porque por ahí con un balón 1.5 veía que estaba fuera de la luz, pero no tenía una perforación tan grande y no me obligaba a instrumentar tanto el vaso después con todos los gestos posteriores. Sí, yo desde por ahí la falta de experiencia que tienen ustedes, si piensan que es una oclusión subaguda, por ahí lo que hubiese hecho distinto, ir con una cuerda no dedicada para oclusión total crónica, y si no puedo pasar, cirugía. Me planteo eso ahora. Sí, Pero, es una posibilidad. Generalmente uno cuando se mete a hacer una oclusión total crónica sabe que va a estar un rato intentando, o sea que no entra pensando por ahí que le va a ir mal. Yo una estrategia que hago siempre, en mí los microcatéteres no tengo buena experiencia, no me suelen pasar, son caros, difíciles de conseguir, si bien los conseguimos, pero el balón ese que vos pasaste 1.5 lo usamos, y a mí me encanta mucho hacer dotter, es decir, paso hasta donde puedo, saco el balón y a veces si estoy en verdadera luz, ya solo eso me abre un poquito el canal y alcanzo a ver. La otra, por supuesto, es tratar de meterse a un ramo, ¿no? Que también te da cierta certeza en que puedes llegar a estar en verdadera luz. Lo que te iba a preguntar, Marcelo, es, hablaste en un momento de cómo solucionar esto, decidieron coils, podría haber sido otra cosa, y hablaste del stent graft, el stent forrado, ¿no? ¿Crees que ahí tenías lugar para poner un stent? Yo creo que no era el caso No, para yo creo que no, porque estoy bastante seguro después del caso que la guía estaba fuera en el pericardio. Si yo hubiera tenido guía en la luz verdadera por debajo, hubiera sido factible. Nosotros tenemos los stent papyrus en el banco y podríamos haberlo utilizado, pero en este caso creo que lo que iba a hacer era abrir hacia el pericardio, digamos, directamente. Claro. No, y segundo que nunca se vio, me parece, verdadera luz, ¿no? Nunca se vio verdaderamente el lecho distal. No, porque hasta podés llegar a seguir por las perforaciones. Si uno las resuelve. El tema también es que después te pase el papirus por ahí, ¿eh? No pasa tan fácil. Marcelo, vos, o sea, lo único que por ahí yo no hubiera hecho era predilatar tanto sin saber si no está en la luz, ¿no? ¿No te parece? Totalmente. Porque después es verdad, vos 1.5. nunca chequeaste que estaba en la luz. Porque vos fuiste con 1.5, pero después fuiste con un 2 y pico, ¿no? Sí. Ahí es lo que le decía a Verónica, que es el exceso de confianza que uno peca a veces y después se plantea todas estas cosas. ¿Sí? Así es. Chico. Bueno, a ver, estoy leyendo un poquito. Bueno, no, son del tema anterior. Bueno, es fantástico. Voy compartiendo. Dale, es muy buen caso, Marcelo. La verdad que tremendo. Gracias. Tus coronarias quedaron bien después de eso, porque la verdad que es tan desagradable que. Bueno, gracias Diego, gracias FAC por la invitación. Bueno, contar un poco las cosas que nos pasan, no las que hacemos, sino las que nos pasan. Este es un caso que a nosotros, a mí personalmente, es un caso que es del año 2011 y todavía lo sigo recordando cada vez que voy a hacer una angiografía, por eso es lo que hablaba con los chicos. Bueno, mi peor pesadilla es un caso del 2011, como les decía, un paciente masculino
de 52 años, con antecedente de tabaquismo, estresado, consulta por dolor precordal, cambios electrocardiográficos en la cara anterior, enzima cardíaca positiva. Ingresa a la clínica con diagnóstico de síndrome coronario agudo. En ese momento la clínica no tenía el equipo de hemodinamia estaba a 5 cuadras, teníamos que trasladar a los pacientes. Y bueno, mientras nos preparamos, el paciente llega asintomático a la sala de hemodinamia, hacemos acceso radial. Yo cuando lo veo al paciente asintomático, mucho no me convencía el electrocardiograma. Les pido disculpas, pero no logré conseguir todos los estudios para poderlos compartir, pero no hace el caso. Hacemos, como les decía, acceso radial, un catéter diagnóstico, esa es la coronaria derecha, la cual me llamaba la atención el tamaño nada más, pero no tenía mayor signo de enfermedad. También catéter diagnóstico para el estudio del tronco de la coronaria izquierda. En ese momento podemos ver la lesión de la arteria descendente anterior en su tercio medio distal, una arteria fina, un paciente sin dolor. En ese momento pensaba básicamente en continuar con tratamiento médico. Seguimos evaluándolo hasta que empieza a aparecer en el techo del tronco una imagen que en principio empezamos a mirarla con un poco más de detenimiento, empieza a crecer, sigue creciendo, si bien no tenía el compromiso del flujo, pero no nos dejaba tranquilo, el mamelón se estaba extendiendo y bueno, como ustedes pueden ver, decidí tratarlo. En ese momento pasé una cuerda a la DA, pasamos una cuerda a la circunfleja y posicionamos un stent. El stent se va a posicionar sobre la cuerda de circunfleja porque me parecía que era lo que mejor se adaptaba. Y ahí lo posicionamos, lo impactamos y gracias a Dios quedó impactado, el paciente estable, sin ninguna complicación. Y todo bien. En ese momento el paciente, buscamos la ambulancia, retorna a la clínica. Cuando llega a la clínica yo me quedo en el servicio evaluando lo que me había pasado, chequeando, para mí el resultado había sido óptimo. En ese momento que estaba ahí, me suena el teléfono, me llama el jefe, el médico de guardia, que ahora Cristian Núñez, que es actualmente el jefe de unidad de cuidados críticos, y me dice, mira, no sé lo que está pasando, pero tengo el paciente con dolor. Digo, bueno, tanto fue la enfermedad del tronco que me olvidé la DA. No, me dice, los cambios no estarían comprometiendo a los cambios previos. Así que bueno, yo ahí le haría una pregunta si alguien hubiera tratado el tronco o no. Si algún panelista quiere opinar en ese momento, porque yo me quedé con muchas dudas, pero bueno, la decisión de tratarlo lo tomé en forma inmediata porque no me gustaba cómo estaba creciendo. Bueno, si no hacen ningún comentario, les cuento que ya ven que pasé un catéter guía porque para mí era el compromiso, pero el tronco estaba fantástico. Y entonces en ese momento me sentí realmente muy mal porque lo que apareció fue esto: una disección longitudinal con compromiso del flujo de la arteria coronaria derecha. En ese momento el paciente con dolor, pasamos un microcatéter, buscamos luz distal, luego de identificar la arteria en el segmento distal, posicionamos el catéter distal e implantamos un stent en la parte proximal. Este es el resultado final y decidimos parar ahí otra vez. En este caso, simplemente contarles que más allá de toda la complicación, todo un equipo que está detrás de todas estas complicaciones, siempre apoyándonos. Cuando salen las cosas bien, nadie se acuerda de ello, y cuando salen mal siempre están presentes. Bueno, ese es el caso que tenía para contarles. Bueno, también, tremendo. No sé, alguien si puede dar explicaciones qué es lo que pasó. ¿Por qué tiene que ver la derecha en este show? Estaba esperando que se te hubiera tapado el tronco, no sé. Yo vas a mostrar otra cosa. Voy mirando lo que dicen ustedes y lo que van preguntando y pensé que ibas a volver a mostrar una imagen del tronco tapado, nada que ver. Bueno, nada que ver, yo también, era lo que yo estaba esperando. La DA está todo fantástico, realmente era una disección extensa, por eso les mostré la coronaria derecha. Tenemos pocos minutitos para discutir, disculpa Agustín, así sí, que sí. los dejo a ustedes. Tenemos 5 minutos. ¿Qué caso, Agustín? Bueno, nuevamente, gracias por compartirlo. En la coronaria izquierda, en la descendente anterior en tercio medio, yo no sé
porque no da para analizarlo con más detenimiento, si eso era o una compresión sistólica o una disección espontánea. El No, aspecto de las era arterias me cuadra como para arterias displásicas y que probablemente por eso se disecaron las dos. Los dos catéteres diagnósticos quedan como muy contra el techo de la arteria y probablemente con esa haya sido la causa de la disección, solo que la de la derecha tardó más en rajarse, digamos. Y por supuesto, hubiera hecho lo mismo que hiciste vos, tratando el tronco primero y después, por supuesto, reestudiar al paciente. Así que me parece un caso muy bien resuelto. Están preguntando de si podría haber sido todo disección espontánea, ¿no? Yo no sé, si alguien quiere comentar. Agustín, Marcelo, Leandro, Verónica, A ver, Fabio. yo escuchándolo al doctor, realmente me pregunté siempre si había sido el catéter de la derecha. Realmente el catéter de la derecha está lejos está en el techo. Yo cuando hago por eso lo mostré, estaba en el piso. No sé si el flujo puede haber sido la causa, pero siempre hacemos lo mismo. Realmente no tengo respuesta para esto. Por eso ya cuando voy a hacer un diagnóstico no le digo que me esperen con el café. Ya me quedo un poquito más de tiempo porque Yo no creo tengo respuesta. que para hacer disección espontánea no me parece. O sea, lo del tronco parece más No, eso evidente sí. que fue, obviamente, un paciente con algo tiene en sus arterias, No te escucho, Leandro. No algún sé daño. si... Ah, no me escucha. Ahí te Digo que escucho. a lo mejor haya sido ambas algún daño proveniente por el catéter en una pared no normal, porque eso no suele suceder. Por la disección de la coronaria derecha muy larga, me da la impresión, y para que sea espontánea, da la impresión de que eso fue, ha dañado el catéter y el flujo después hizo lo suyo. Pero bueno, me parece que acá lo importante es la resolución, sin duda. Todos hemos visto seguramente disecciones de tronco, disecciones coronarias, y me parece que lo importante es afrontarla como hizo Agustín en este caso, tratarlas. No sé, no recuerdo bien cómo fue, pero en las disecciones que se generan como el de la coronaria derecha, esas disecciones espiraladas, lo que siempre está recomendado es tratar de ir poniendo stent proximal para tratar de sellar la disección. Muchas veces pone a lo mejor Así un es. solo stent uno y con eso es suficiente porque se va planchando el resto. Pero bueno, parece que acá lo importante es el reconocimiento precoz, bien precoz, y no sacarle el cuerpo, porque cuando te llaman de coronaria y te dice está con dolor, uno siempre dice, no, bueno, ponerle un poquito de nitrito y qué sé yo, vamos a esperar, porque uno no quiere ver esto. Me parece que es importante eso, decirle venga, que lo queremos ver. Exactamente, sí, señor. Totalmente así. Preguntan si pudieron o vieron la aorta que estuviera sana o pensaron en alguna enfermedad de la aorta. Hablan de disección. Se hizo un ortograma por las dudas, hicimos un pigtail y chequeamos. No, estaba todo bien. Yo por Bueno, ahí pensaría también en alguna patología reumatológica, porque es un paciente, claramente las arterias por algún motivo son muy frágiles, porque disección coronaria espontánea de los dos vasos, ya creo que por ahí fue el catéter y por ahí el paciente lo que tiene es alguna patología que lo predispone a esto también, coincide. bueno, chicos, en honor al tiempo, creo que problema. el webinar para FAC de Hemodinamia ha sido muy lindo. No sé qué opinen ustedes, nos quedan segundos. Así que yo les agradezco a todos los que pusieron, a los panelistas, y los espero para el próximo del 23. La verdad que, como diríamos acá, muchos huevos con los casos que han presentado. Ha sido muy bueno, muy bueno. Bueno, gracias por la invitación. Sí, muchas Excelente. gracias. Gracias por la invitación, chicos. Chao Gracias a por la todos, saludos invitación. Enzo, para la Saludos. próxima quedás a la cabeza. Chao, muchas gracias. No hay problema.